Bueno, vamos a hablar con un colega que conoce mucho al justicialismo, al peronismo en su conjunto, porque el próximo 17 de octubre va a haber un gran acto organizado por la CGT, también por gobernadores. Yo creo que se van a sumar a último momento intendentes y demás, obviamente respetando la cuarentena que el mismo gobierno organiza, ¿no? Es decir, con barbijo. Habría que ver si se van a cumplir los 2 metros de distancia. Va a haber micros y todo el cotillón, seguramente, el folclore que el peronismo nos muestra históricamente en cada una de las movilizaciones, ¿no? Carlos Campolongo, el gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? Hola, considerado, ¿cómo le va? Bien, muy buenos días. Bien, bueno, gracias por atendernos. Dicen que en el acto del 17 de octubre, vio que han pedido la presencia del presidente al mismo, le ofrecerían como una manera de fortalecerlo la presidencia del PJ. ¿Puede andar, digamos, un Alberto Fernández, que sabemos que es representativo del peronismo capitalino, al frente del PJ Nacional? Bueno, si puede funcionar o no con los climas que vivimos en nuestro país, podría decir que puede suceder como puede no suceder. Yo la información la tengo, esa misma, pero hay alguna variante en eso, porque el ofrecimiento concretamente para la presidencia del Partido Justicialista, no lo sé, si cuenta con el consenso de todos los gobernadores. Entonces, bueno, allí sería un obstáculo para eso. Supongo que lo irán negociando. Yo lo que le quería decir es que en realidad sobre el acto del 17 de octubre, originalmente se pensaba hacer, y yo creo que se va a hacer allí, en el Salón Felipe Vallese, que es un salón de 300 y pico de personas, pero las directivas que circularon en aquel momento entre los líderes gremiales, que usted sabe que si bien hay ya no un triunvirato, porque son dos los que quedaron, Daer y Acuña, que representan a distintas corrientes dentro de la Confederación General del Trabajo. Correcto. La idea era hacer una suerte de convocatoria, pero no masiva, sino de secretarios generales, de dirigentes, y como bien decía usted, podrían integrarse algunos gobernadores y bueno, algunos otros intendentes, pero eso yo creo que se va a realizar, calcule, no digo, hay tiempo todavía, hay 2 semanas, 2 semanas para ir puliendo el tema ese, ¿no? Para ver cómo queda conformado. Es cierto que un acto de estas características, sacando la cuestión de la presidencia del PJ, no podía dejar de invitarse al presidente. Lo que no sabemos es si va a concurrir o no. Yo creo que es probable que concurra por lo que decía usted, tratar de ganar luego en la comunicación una suerte de aval de esa reunión a favor del presidente de la Nación. Pero bueno, hay que ver cómo reacciona la vicepresidenta de la Nación, o vicepresidenta para que no me corrija, y además le aclaro, y esto es analítico lo mío, no intenta tener el peronómetro ni nada por el estilo. La coalición de gobierno tiene peronistas, pero no es una coalición peronista. Y yo le digo además que muchos líderes y referentes peronistas así lo interpretan, y mucho más después de la negativa a rendirle un homenaje, como se hace todos los años, al
líder asesinado por los montoneros, José Ignacio Rucci. Lo de Máximo Kirchner en ese sentido fue un papelón, ¿no? Una chiquilinada, porque la verdad es conocer muy poco de historia para ponerlo a Tosco en el mismo nivel de Rucci. Yo no estoy anatematizando a Tosco, que reconozco que tiene sus ideas declaradamente pero digamos, marxistas. Fue al acto de Rucci, es como ir al día de recordación del general San Martín y decirle yo me quedo con Belgrano. Bueno, por eso le digo, pero la verdad que a mí me parece más una chiquilinada que otra cosa, porque es primero no leer bien la historia, no saber todo lo que fue la dialéctica entre Rucci y Tosco. Hubo programas de televisión en aquel momento, y Rucci no emitía ninguna opinión negativa de Tosco, más que las diferencias político-gremiales que podía tener, porque en ese momento estaba preso. Yo no me acuerdo si había sido como consecuencia de Cordobazo, no recuerdo exactamente, pero insisto que eso fue un clivaje, digamos, para muchos que, no digo que la coalición de gobierno no tenga peronistas, ¿sí? Pero ese hecho es un separador de aguas entre los que admiten una historia del peronismo y quienes la quieren tergiversar hacia un hecho ocurrido en la década del 70, ¿sí? Que mató, en palabras del general Perón, me mataron a un hijo, me cortaron las piernas, porque Rucci fue el gran gestor del regreso del general Perón, y allí no hubo nada de traiciones, porque Rucci era leal a Perón. Correcto. Ahora, el justicialismo argentino, evidentemente el peronismo, ¿no? Huele muy bien, digamos, cuando hay un líder herido o un presidente herido, ya sea por la situación económica, social, por el problema que fuere, ¿no? ¿Usted cree que el peronismo, digamos, está confiando fuertemente en la figura del presidente Alberto Fernández? ¿O hay algún sector importante del justicialismo que, como los tiburones comienzan, no me gusta presentarlo de esta manera, pero es la realidad, comienzan a oler olor a sangre? En primer lugar, yo diría que el peronismo, globalmente hablando, ha aprendido justamente de eso que algunos quieren negar, que es los procesos históricos. Cuando se hace el levantamiento de Alfonsín, el movimiento obrero, junto con el peronismo, estuvo allí para defender a la democracia, y se ha aprendido de todas esas cosas. Es cierto, porque sería correcto recordarlo, que en algunos momentos hubo divisiones entre colaboracionistas, por ejemplo, al principio del gobierno del entonces general Juan Carlos Onganía, con el golpe de 1966, estaba Lucifuerza, había la UOM, bueno, había varios gremios importantes de aquella época, pero bueno, después volvieron las contradicciones y las separaciones y bueno, esta es la verdad del asunto. Ahora, por eso con la figura que usted juega, que es la de los tiburones que encuentran la sangre, le diría que hay un aprendizaje en el peronismo, hablando en su totalidad, y ese aprendizaje es el respeto a la democracia y al juego institucional que se dé. Yo no puedo asegurar que en medio de la crisis que estamos viviendo no puede haber sacudones, pero me da la impresión que la regla general es admitir y respetar lo que son los tiempos que provienen de la elección del año pasado. Entonces no creo que jueguen a desestabilizar, para nada. Bien. Por último, ¿cuáles son los orígenes políticos del presidente Fernández? Pero usted cree que yo tengo todos los... Me hace reír su pregunta. A ver, Alberto Fernández
tuvo su primer militancia en un partido de corte nacionalista, digamos, que encarnaba Alberto Acés, que fue diputado, creo, hasta el año pasado, si no me equivoco. Ajá, no, es actualmente diputado nacional. O es actualmente, no lo recuerdo. Alberto Acés, a su vez, proviene de una línea del radicalismo y después rompe con el radicalismo y jugó con varios oficialismos después. Alberto Fernández, luego de esa experiencia, bueno, fue atravesando como funcionario la gestión de Raúl Alfonsín, de quien ahora se desvive por elogiarlo. Después fue también con Carlos Menem, ocupó una posición muy decisoria en todo el mercado del seguro, en la superintendencia de seguro. Ajá. Ahí su mano derecha era el actual ministro de Trabajo. Del radicalismo de Alfonsín al menemismo. Bueno, sin siquiera ponerse colorado. Yo lo conocí. ¿Pueden bajar el eco un poquito? Lo bajamos. Sí, por favor. Lo escuchamos. Lo escucho, a ver, si la pregunta no la entendí, no la escuché bien. No, digo del radicalismo de Alfonsín al menemismo. Bueno, ahora se fueron para el otro lado, Le damos más retorno. Le reitero ahora sí. La pregunta, ¿del radicalismo de Alfonsín al menemismo? Bueno, sí, al menemismo, después hubo una continuidad con Cavallo, digamos, fue diputado, yo era diputado de la ciudad en ese entonces. Fue séptimo, creo, en la lista de Domingo Felipe Cavallo, y fue cuando hicieron una maniobra con Elena Cruz, la esposa de Fernando Ciro, ingresó él. En ese momento, Cavallo jugó una interna con Gustavo Vélez, y a la par de que más adelante se fue formando el grupo Calafate, yo asistí a una reunión en Río Tercero, Kenti, por ahí en Córdoba era, que me envió Antonio Cafiero, me pidió que fuese a la reunión, y ahí yo lo escuché con una, llamémosle entre comillas, ideología fuertemente cabalista, digamos, ¿no? De regulación, en fin, todo lo que significó alguna continuidad con el menemismo. Y bueno, después ya la historia creo que es más conocida, va con Kirchner, está muchos años, inclusive con el principio de Cristina, su pelea constante era con Julio De Vido, y después, bueno, todo lo que fue la crítica a la señora presidenta de la Nación de aquel entonces. Pero hay algo, sí, que a mí particularmente, porque lo viví y porque trato de ser lo más respetuoso con la gente que tiene dignidad y que se lo merece. Yo quedé muy golpeado porque él fue, Alberto Fernández, fue el que hizo una operación de prensa junto con el hijo de un socialista muy respetable también, Alfredo Bravo, el hijo Daniel Bravo, hicieron una operación de prensa supuestamente denunciando que Enrique Olivera, que fue el sucesor de Fernando de la Rúa en la intendencia, bueno, ya no era intendencia, en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunciaban que tenía una cuenta en el exterior. Dicho sea de paso, Enrique Olivera tuvo que estar exilado durante la dictadura, y es un hombre de bien, yo lo conocí, murió ya, fue presidente del Banco Nación durante el gobierno de Duhalde. Y post-mortem, digamos, se supo que no tuvo nada que ver Olivera. Efectivamente, ya no estaba en esta tierra cuando se llegó a la verdad del tema. Bueno, me pareció muy indigno
de un hombre de bien a un hombre de bien que tuviese que soportar eso. Entonces, bueno, ahora el que frecuenta la crítica es el propio otro integrante del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, que es el que fue el que intervino el INDEC, Guillermo Moreno, que lo tilda de socialdemócrata, digamos, ¿no? O sea, usted me pregunta si es peronista, qué sé yo, pregúnteselo a él. No, yo no lo sé, no entiendo la política de esa manera, pero bueno. Estamos escuchando al histórico Carlos Campolongo. Carlos, le enviamos un saludo como siempre, muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias,